Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de las elecciones autonómicas en Extremadura que se celebran el próximo 21 de diciembre. Los sondeos apuntan a una clara ventaja del Partido Popular en Extremadura, que ganaría pero sin mayoría absoluta. Según las principales encuestas publicadas en los últimos días, el Partido Popular se sitúa en torno al 41-43% de los votos, con una horquilla de entre 29 y 32 escaños, lo que le permitiría gobernar pero sin mayoría absoluta. El PSOE se mantiene como segunda fuerza con entre 27 y 34% de los votos y entre 19 y 24 escaños, muy lejos de su anterior hegemonía en Extremadura. Vox se consolida como tercera fuerza con cifras entre el 11 y 17% de los votos y hasta 13 diputados, subiendo con fuerza en intención de voto. Por detrás se situarían Podemos y Sumar, apenas suman entre el 6 y 10% de la intención de voto con presencia testimonial. Como máximo sacarían unos 6 escaños. Ciudadanos y otras formaciones no obtendrían representación. Las encuestas más recientes, como GAT3 para ABC y Sigma 2 para El Mundo, confirman estas tendencias. El Partido Popular rozando la mayoría absoluta y PSOE perdiendo terreno frente a una potente subida de Vox. Bueno, pues tenemos elecciones este domingo en Extremadura y el lunes, o más bien el domingo ya por la noche, pero la cosa irá más el lunes. Estaremos todos haciendo cábalas de qué narices significan esas elecciones. Pedro Sánchez tiene un problema, tiene muchos, pero uno de ellos quizá está en el origen de todo, es la soberbia. Pedro Sánchez es un señor que cree correctamente que el poder solo se ejerce aparentando poder, eso es verdad, pero tiene un pequeño conflicto con la realidad, y es que llega un momento donde esa apariencia de poder de Pedro Sánchez choca con el cómo son las cosas. El momento culmen ha sido la condena de García Ortiz. Pedro Sánchez está en perpetua huida hacia adelante, entonces pensó que echándole un órdago al Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo se arrugaría, y resulta que al contrario, lo que hizo fue empujar al Tribunal Supremo a aceptar el órdago. Posiblemente si Sánchez hubiera aceptado la dimisión de García Ortiz hace tiempo, pues a estas alturas García Ortiz estaría fuera de la Fiscalía General del Estado y a lo mejor su caso pues podía haber quedado en nada. Una vez que uno se va de foco, pues ya saben ustedes lo que sucede, todo el mundo pierde interés en esos temas. Pero el caso es que Sánchez se empeñó en echar el órdago al Supremo y lo perdió, y a partir de ese momento parece que todo se hubiera desatado, parece que se hubiera abierto la caja de las denuncias de acoso en el Partido Socialista, parece que se hubiera abierto todavía más la caja de las corruptelas, están empezando ya a salir hilos conductores de la corrupción por todas partes, y a pesar de todo, a pesar de que está procesado el hermano y que está procesado Gallardo, el líder del PSOE extremeño, va Sánchez y dice, pues por mis narices le pongo de líder para las elecciones, pasándose por el arco del triunfo las propias normas internas del Partido Socialista que prohíben poner a un tío de candidatos si ese tío va camino del banquillo. Le da igual a Sánchez todo, sigue con su huida hacia adelante, y lo que va a conseguir es que en Extremadura pues el resultado del PSOE sea desastroso por contagio nacional. Si tú tienes todos los días casos de acoso, pues lógicamente eso afecta a las perspectivas electorales en Extremadura, aunque en Extremadura no haya salido ningún caso de momento. Si tú tienes todos los días casos de corrupción a nivel nacional, pues eso afecta a las perspectivas electorales en Extremadura, y encima pues resulta que pones a un tío que va camino del banquillo, con lo cual ya apaga y vámonos. El resultado del PSOE va a ser francamente malo, así que ¿qué va a hacer Sánchez el domingo por la noche? ¿Qué va a hacer Sánchez el lunes que viene? Porque tendrá que salir a reconocer unos malos resultados.
uy, qué tontería estoy diciendo. ¿Qué hará Sánchez? Pues quitarse de en medio. Saldrá Gallardo a decir, bueno, hemos tenido un mal resultado y ya está. Y Sánchez se quitará de en medio, como hace siempre, porque es muy cobarde, y dejará que sean otros los que den explicaciones sobre el previsible batacazo del Partido Socialista. Yo tengo la tesis de que ese batacazo va a ser mayor del que auguran las encuestas y que precisamente porque va a ser mayor que el que auguran las encuestas, Vox va a subir más de lo que auguran las encuestas y el PP también va a subir más de lo que auguran las encuestas. Con lo cual a mí no me extrañaría nada que Vox subiera considerablemente, incluso doblando su número de diputados, y que al mismo tiempo María Guardiola ganara la mayoría absoluta. Pero bueno, no lo sé, ya veremos a ver qué es lo que sucede. El caso es que en Extremadura, que fue antaño un feudo del Partido Socialista, pues a partir del próximo lunes al Partido Socialista se le va a poner cara de partido en declive o de ex partido. Y por cierto, lo que pase en Extremadura este domingo que viene va a influir a su vez en lo que pase a nivel nacional, porque una derrota muy estrepitosa en Extremadura del candidato impuesto, porque ha sido impuesto por Sánchez, lógicamente contribuirá al deterioro de Sánchez. Por eso es importante ir a votar los extremeños este domingo. Y yo estoy seguro de que va a haber extremeños socialistas, e incluso extremeños del PSOE, afiliados, que van a ir a votar contra Sánchez. ¿Por qué? Pues porque es una buena ocasión. Es una ocasión de, si queremos en las próximas generales que al frente de la candidatura socialista haya otro tío que no nos lleve al matadero, pues démosle un aviso. Y va a haber socialistas extremeños que votarán a PP o que votarán a Vox simplemente para fastidiar. A ver si ese fastidio hace que Sánchez tire la toalla y no se presente. Bueno, les decía antes que posiblemente haya habido chivatazo a los que han sido detenidos en esta última jornada por la UCO y la UDEF. Les decía que en el caso de la UDEF, que es quien está llevando la operación sobre Plus Ultra, Zapatero y su amigo que actuó como intermediario en asuntos venezolanos, pues resulta que se reunieron en un monte sin cobertura 3 días antes de las detenciones, pero es que salen más informaciones en la prensa que apuntan a que hubo información de ojo que van a por ti, porque resulta que este amigo de Zapatero se marcó un García Ortiz. Escuchen. Les hablamos ahora del empresario vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, y es que Julio Martínez está investigado por el caso de la aerolínea de origen venezolano Plus Ultra. Y ahora hemos conocido que eliminó correos electrónicos y contenidos de sus teléfonos móviles justo días antes de su arresto, según fuentes cercanas al caso que están citadas por El Confidencial. Los investigadores creen que intentó obstaculizar la investigación sobre el presunto blanqueo de fondos procedentes de Venezuela. Julio Martínez, que fue detenido el jueves por la UDEF, está acusado de participar en una trama que habría usado los 53 millones de euros del rescate estatal a Plus Ultra para desviar ese dinero. Tras declarar ante el juez, ha quedado en libertad provisional con prohibición de salir de España. El material incautado podría revelar nuevas conexiones políticas que serán cruciales para determinar el alcance de la trama. Bueno. Esto se está convirtiendo ya en una costumbre, ¿no? Esto de que la gente sobre la que las fuerzas de seguridad o la justicia ponen la lupa se dedique a borrar correos y WhatsApps y tal, parece una epidemia. Evidentemente, si este intermediario vinculado a Zapatero se dedicó a hacer lo que García Ortiz, es decir, limpiar su teléfono móvil para que no le pillen los mensajes, y además se reunió con Zapatero en un monte sin cobertura 3 días antes de la detención, pues oiga, es que apesta que ha habido chivatazo. La UDEF, recordemos
que depende, vamos, que es una unidad de la policía, por tanto depende íntegramente de Marlaska. Señor Marlaska, ¿alguien de la cadena de mando se ha ido de la MUI? ¿Alguien de la cadena de mando en la policía ha pasado aviso a Zapatero de que podía estar siendo investigado un intermediario vinculado a él? ¿O viene de otro lado la filtración? Porque no parece casual que se produzcan estos movimientos para tratar de borrar pruebas y o concertar declaraciones, pues muy poquitos días antes de que de repente se reactive un caso que llevaba mucho tiempo cerrado, ¿verdad? Bueno, otra a la que también parece que se le complican las cosas es Teresa Rivera. Jolines, es que no damos abasto. Hables del socialista que hables, sale algo que parece vincularle con las tramas de corrupción. Ya saben ustedes que con las últimas operaciones, pues resulta que la macrotrama de la que hablamos, que es la de las mascarillas, más la de otro material sanitario, más la de los hidrocarburos, más la de las obras públicas, pues ha entrado también en lo de las renovables a través de las conexiones entre la empresa de Cerdán y Anchón Alonso y las empresas de los Sumelzo, este clan familiar tan vinculado a Pedro Sánchez. Están bajo sospecha las actividades de Forestalia, esta empresa de enorme envergadura que se dedica a la cosa renovable, y están bajo sospecha pues determinados parques eólicos, etcétera. Y resulta que ¿quién facilitó las actividades en este terreno de Forestalia? Pues nuestra amiga Teresa Rivera. La UCO está investigando los permisos que facilitaron los pelotazos de Forestalia, la empresa de renovables que habría sido beneficiada por la trama de corrupción del PSOE. Concretamente, el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Rivera entre los años 2018 y 2024, otorgó autorizaciones clave para que Forestalia cerrara operaciones millonarias en energías renovables. Según publica The Objective, la empresa aragonesa, ahora bajo investigación, logró durante la pandemia esos permisos ambientales y licencias que le permitieron vender parques eólicos y fotovoltaicos por miles de millones de euros. Precisamente la Guardia Civil registró el viernes las dependencias del Ministerio de Hacienda en busca de expedientes relacionados con esta trama que afecta directamente a cargos del Partido Socialista. Fuentes del sector señalan que la compañía ofrecía una especie de vía rápida en los trámites, lo que disparó su valor. La UCO analiza ahora si esa facilidad estuvo vinculada directamente con irregularidades. Bueno, pues estamos hablando de que aquí se tocaron muchos palos, muchísimos. Se tocaron palos en el sector sanitario, se tocaron palos en el sector de la obra pública, se tocaron palos en el sector de la construcción. Parece ser que parte de los beneficios corruptos de todas estas intermediaciones de alguna de las subtramas se invertían en Marbella y en Jaca, en tema inmobiliario. Se tocaron palos de hidrocarburos, se tocaron palos de renovables. Le hacían a todo. O sea, no es que se especializaran en algo, no, eran omnívoros, comían lo que se les pusiera por delante para llevarse la tajada de la corrupción. Y claro, pues si alguno de ustedes ha tenido que hacer algún tipo de gestión ante las administraciones, verá que la burocracia cada día es mayor. Hacer la gestión más estúpida nos lleva días. Hacer gestiones un poquito de más envergadura puede llevar meses. Y ya lo de conseguir permisos para hacer no sé qué actividad empresarial, construir no sé dónde, talar no sé qué, eso ya puede llevar años. Con lo cual, pues si todas estas empresas de la macrotrama corrupta del PSOE se dedicaban a hacer dinero en todos esos sectores, quiere decir que dentro del gobierno tenía que haber quien actuara de facilitador, quien actuara quitando barreras burocráticas, acelerando trámites, concediendo permisos, licencias, informes de esos preceptivos que son 300.000 y que nunca los tienes todos. Bueno, pues todos estos corruptos los tenían todos los informes, y Teresa Rivera
resulta que era una de las que se dedicó a facilitar las actividades de Forestalia por el procedimiento de agilizar los permisos. Vaya, ¿quiere esto decir que Teresa Rivera pusiera el cazo? No necesariamente, pero desde luego sí actuó para facilitar la vida a gente que ahora parece que estaba vinculada con las actividades de la macrotrama de corrupción. Ya veremos a ver por dónde evolucionan las cosas. No hay de momento nada que diga Teresa Rivera también puso el cazo, pero no sé, el ritmo que van las cosas, no sé si acabará Sánchez celebrando sus consejos de ministros y exministros en una galería de la cárcel. Bueno, vamos con una cosa que no sabía si dar, porque la verdad es que hacer propaganda a seres infectos me pone un poco de los nervios, pero bueno, vamos a hablar de la Barbie Flotilla. Les hablamos ahora del atentado ocurrido en Bondi Beach, en Sydney, durante la celebración de Hanukkah organizada por la comunidad judía. Hay al menos 15 muertos, incluido uno de los atacantes, y una treintena de heridos. Pues bien, las reacciones internacionales nos han hecho esperar. Vamos a comenzar con lo que ha declarado la influencer pro-palestina Hanan Alcalde, que lanzaba un mensaje en el que se preguntaba si el atentado terrorista en Sydney contra la comunidad judía ha sido un ataque de falsa bandera. Noticia de última hora. Ataque terrorista en Sydney, Australia. La comunidad judía celebraba su fiesta de Hanukkah. Hombres armados han entrado y han dejado 12 muertos y 30 heridos. Me pregunto, ¿estamos ante un ataque de falsa bandera o estamos ante un ataque terrorista? La comunidad judía también es víctima del sionismo. Esta ideología supremacista está despertando también un odio hacia su religión, cuando ellos también son víctimas de esta ideología porque utiliza la religión y el holocausto para justificar un genocidio. Y por eso es que tenemos de nuestro lado, de las voces pro-palestinas, a muchísimos judíos. Cuando yo estuve detenida, estuve al lado de uno de ellos, estadounidense muy famoso, que me dijo que estaba allí precisamente por el hecho de ser judío antisionista. Desde luego que desde aquí mi pésame a todas las víctimas, porque judíos, musulmanes y cristianos han vivido históricamente en Palestina en paz hasta que llegó el sionismo. Pero no es la única reacción que hemos conocido. La organización española Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo, ha emitido un comunicado. También ellos han querido valorar el atentado de Australia y escuchamos a la portavoz Rosa Reigía. Desde ACOM queremos expresar nuestra más profunda consternación y condena ante la masacre perpetrada ayer en Bondi Beach, donde terroristas islamistas antisemitas han asesinado al menos a 10 personas durante la celebración del encendido de la primera vela de Hanukkah, que es una festividad central en el calendario judío. El hecho de que el ataque se produjese en un acto religioso, judío, público y pacífico elimina cualquier ambigüedad. Se trata de terrorismo antisemita dirigido deliberadamente contra judíos por el mero hecho de serlos. Este crimen demuestra algo fundamental que algunos se empeñan en negar. No tiene nada que ver con Israel, ni con Netanyahu, ni siquiera con la guerra de Gaza. Lo que aquí está en juego no es una política concreta ni un conflicto territorial. Lo que está en juego es un intento de destrucción y de aniquilación de un pueblo, allá donde se encuentren sus miembros, no importa si es en Israel, en Australia, en Francia o en España. Y del mismo modo que durante los años 30 y 40 hubo líderes políticos, intelectuales y mediáticos que miraron hacia otro lado, justificaron o dieron cobertura al nazismo, hoy hay dirigentes que por cálculo ideológico o cobardía moral mantienen una connivencia con el islamismo antisemita, legitimándolo, blanqueándolo o incluso premiándolo políticamente. Desde ACOM llevamos años advirtiendo de las consecuencias de esta deriva profundamente irresponsable por parte del liderazgo occidental y muy en concreto del gobierno español. Premiar al terrorismo islamista palestino con gestos políticos, diplomáticos,
en lugar de aislarlo o combatirlo, es un grave error. Y conviene recordarlo con absoluta claridad. La aspiración del terrorismo islamista palestino no es la coexistencia pacífica de dos estados, es la destrucción del único Estado judío y de todos los judíos del mundo. Desde ACOM denunciamos con firmeza a los políticos sin escrúpulos que han contribuido a crear este clima, porque se trata de una irresponsabilidad con consecuencias criminales. Pero frente a los terroristas, a los que los aplauden, a los que se callan, estamos todos los demás, aquellos que defendemos la vida, la libertad, la dignidad humana frente al fanatismo y al terror. Y la verdad es que somos muchos más. Solo necesitamos romper la espiral del silencio. Bueno, no falla. Cuando hay un atentado, pues contra cristianos, contra judíos, un atentado cometido por radicales musulmanes. Oiga, no todos los musulmanes son radicales, por Dios, por supuesto que no. Y de hecho, pues el principal número de víctimas de los radicales musulmanes son los musulmanes, porque allí donde imperan los radicales musulmanes, la primera machacada es la población local. No todos los musulmanes son radicales, claro que no, pero oiga, últimamente parece que todos los radicales son musulmanes. Vamos, hay algunas excepciones, pero la inmensa mayor parte de los atentados masivos que hemos visto en todo el mundo, incluyendo el pogromo salvaje del 7 de octubre, pues están cometidos por radicales musulmanes. Con lo cual, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay un problema, y el problema no lo tenemos nosotros. Bueno, lo tenemos nosotros porque estamos dejando que nos lo pasen, pero el problema es del mundo musulmán. Si el mundo musulmán no es capaz, no ya de aislar a sus propios radicales, sino de asegurarse de castigarlos, bueno, pues entonces tendremos que protegernos los demás. Lo que no podemos es estar a merced de que aquí entren tres piraos y al cabo de 2 minutos, de 1 mes o de 6 años de estar en nuestro suelo, se dediquen a atentar contra la gente. Habrá que dar con cuentagotas los permisos de residencia a quien provenga de determinados lugares. Lo siento, pero si me están entrando gente que lo mismo se lía a tiros en un festival judío, que arrolla con su coche una celebración cristiana, que apuñala a un párroco en no sé dónde, pues mira, lo siento, pero que no entre nadie ante la duda. Cuando uno tenga la certeza absoluta de que se trata de alguien de fiar y recomendable, pues bien. Pero si no es así, lo siento, pero no. Y encima, todos estos cuentan con la complicidad de un sector asqueroso de la izquierda occidental, que a lo que se dedica es a quitar importancia a los atentados islamistas, o incluso a sugerir, como escuchábamos antes de boca de una de estas activistas, que son atentados de falsa bandera. Vamos, que los judíos se matan a sí mismos en Sydney contratando a musulmanes, ¿no? Hace falta ser malvado, estar pirado o tener una jeta como un piano de cola. Bueno, les decía que si no estás seguro de quién entra en tu territorio, pues casi lo mejor es que procures que no entre nadie, por lo menos de determinadas zonas. La Inteligencia Nacional de Estados Unidos asegura que de los 190.000 afganos que vinieron de Afganistán tras la retirada ignominiosa de las tropas en época de Biden, pues más de 2.000 de esos 190.000, es decir, un 1%, guardan vínculos con el terrorismo. Escuchen.
Terminamos el repaso a las noticias contándoles que Estados Unidos va a revisar el estatus de los afganos evacuados tras detectar vínculos con el terrorismo. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha confirmado que más de 2.000 afganos residentes en Estados Unidos mantienen lazos con organizaciones terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico. La Casa Blanca ha ordenado reevaluar los antecedentes de los 190.000 afganos que acabaron en Estados Unidos en el año 2021 durante la operación que lanzó la anterior administración, la de Joe Biden. La decisión llega tras el tiroteo ocurrido en noviembre, en el que un afgano mató a un miembro de la Guardia Nacional. Donald Trump, muy crítico con la retirada de Afganistán, ha exigido una revisión completa de esta política migratoria. Bueno, pues vamos a ver si de 190.000 afganos que llegaron hay más de 2.000 que tienen vínculos con organizaciones terroristas, quiere decir un 1%. Cuando se supone que esos 190.000 eran los que habían estado más o menos cooperando con el gobierno afgano pro-occidental que había antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el poder. Me parece una cifra aterradora. ¿Cuánta gente de Afganistán, Pakistán, Siria, Marruecos, Argelia ha entrado en Europa en los últimos años? Millones. Vamos a por poner una cifra, 2 millones. 2 millones, un 1% son 20.000 tíos. Si un 1% de los que entran tienen vínculos terroristas, tenemos en estos momentos a decenas de miles de potenciales terroristas en suelo europeo. Pues ¿qué quieren que les diga? No sé, quizá alguien debería empezar a tomar medidas antes de que esto se convierta en una guerra abierta. No sé, por prevenir conflictos, ¿no?